Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Jugando con Ketty a la micro reseña / introducción del JCK Opina, en la cual les voy a hablar de Maracaibo, que es un juego en el cual nosotros vamos a navegar los 7 mares en busca de fortuna. En este juego vamos a tener 4 rondas y en cada una de las rondas vamos a tener un número indeterminado de turnos. En tu turno, lo primero que debes hacer es avanzar tu barco, y tu barco lo puedes avanzar entre 1 y 7 casillas. Tú decides libremente cuánto lo avanzas. Entonces, por ejemplo, yo podría avanzar mi barco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí en estas rutas, y mientras antes lleguen los barcos acá al final, a esta casilla de acá, entonces la ronda va a acabar más rápido. Pero son los jugadores quienes deciden el paso del juego. Entonces, en cada uno de tus turnos tú vas a poder avanzar tu barco, y lo primero que deberás hacer obligatoriamente entre 1 y 7 casillas, y dependiendo de dónde termine el barco, es la acción que vas a poder realizar. Si terminas en una casilla de ciudad, que son todos estos círculos grandes que se ven en el tablero, cada una de estas casillas tiene un pergamino con una acción y una banderita que veremos más adelante para qué sirve. Entonces, digamos que tu barco termina acá. Cuando tú termines en una de estas casillas, lo que podrás hacer es la acción de la izquierda y de la derecha. La de la izquierda, esto no debiese estar aquí al principio de la ronda, es que tú vas a poder tomar uno de estos marcadores circulares que está acá, tomarlo y colocarlo sobre el tablero, pagando el recurso que se indica ahí. Los recursos están en las cartas del juego. Los jugadores van a tener cartas en su mano, van a tener cartas acá en unos proyectos que van a estar realizando. Es como una ampliación de la mano, pero sin ser la mano, y van a tener cartas que ya han comprado. Entonces, supongamos que estas son las cartas de la mano. Yo tendría que buscar una carta con ese simbolito, que digamos que es ese de ahí para allá. Saco mi circulito de acá de donde yo desee, lo coloco ahí, y entonces voy a estar liberando mi tablero, lo cual me va a potenciar las acciones más adelante. Entonces, lo siguiente que puedo hacer es la acción de la izquierda. Cada una de estas casillas funciona de la misma manera. Como ven, se puede colocar una ficha ahí y realizo la acción de la izquierda. Lo mismo, aquí hay espacio para 2 jugadores, ahí para 4 jugadores, ahí para 1. En caso de que la casilla de la izquierda ya esté utilizada, entonces tú igual puedes parar ahí y realizar la acción de esa loseta de ciudad, pero evidentemente no vas a poder liberar un espacio de tu tablero porque eso ya se hizo. Entonces, una de las opciones es llegar a un punto donde hay una ciudad y llevar a cabo la acción de la ciudad. La otra opción que tienen los jugadores en su turno es llegar a un poblado, y los poblados son todos los circulitos pequeñitos que hay en el tablero. Cada uno de estos poblados me va a permitir realizar una determinada cantidad de acciones dependiendo de cuánto moví mi barco. Entonces aquí, si mi barco lo avancé una casilla, voy a poder hacer una acción. Con 4 casillas serán 2 acciones, y con 7 casillas serán 3 acciones. Sin embargo, si ya está más avanzada la partida y lograste liberar ese espacio de allá, entonces el ratio mejora, porque en lugar de 4 para 2 acciones vas a necesitar 2, y en lugar de 5 para 3 acciones vas a necesitar, en lugar de 7 para 3 acciones vas a necesitar solo 5. Entonces, avanzo mi barco, dependiendo de cuánto avancé, voy a definir cuántas acciones puedo realizar en un poblado. Ahora, ¿qué acciones puedo realizar?, se preguntarán. Estas son las 3 acciones básicas y las puedes repetir todo lo que tú quieras. Una de las acciones es comprar una carta. Las cartas que tú compres van a ser las cartas que tengas en tu mano o aquellas que tengas como proyecto aquí. Entonces, para comprar la carta debes pagar su coste monetario, que en este caso sería de 10, de 7, de 16, de 10, de 10, de 7 y de 16, y así sucesivamente. Pero además algunas cartas exigen algo más. Por ejemplo, esa exige que haya 3 cubos rojos sobre el tablero. Miramos el tablero, si hay 3, entonces sí la puedo bajar. Pero hay otras que, por ejemplo, esa exige que yo devuelva uno de los peones que tengo acá a la reserva general. Esta otra, en cambio, pide que yo coloque uno de los peones que tengo disponible en la casilla número 2 de poblado, que sería esa de ahí. Y eso me va a permitir después hacer una acción. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es comprar una carta pagando su coste. Lo otro que puedo hacer es simplemente gastar una acción para recibir una moneda, o bien puedo descartar todas las cartas que tenga en mi mano para recibir 2 monedas. Cabe destacar que en cualquier momento de tu turno, si tienes ahí espacios disponibles, puedes colocar cartas de tu mano allá. Y evidentemente, para ganar estas 2 monedas tienes que descartar alguna, por lo menos una carta en el descarte. Entonces, esas son las 3 acciones básicas que tú puedes utilizar con esta SA, pero pueden haber otras acciones adicionales. Por ejemplo, aquí en el tablero, si yo ya destapé esto, puedo, por una acción, como indica esa, avanzar 1 en mi marcador de fuerza, que es este de acá, y además recibo una moneda. O bien, si ya destapé este, puedo gastar 3
iconos iguales para recibir 2 monedas y 2 puntos de victoria. Y por iconos iguales, nuevamente me refiero a los iconos que están en las cartas, que son estos de acá. Por ejemplo, ahí tengo esos 2 tipos de iconos. Y tengo, por ejemplo, ahí ese maíz, y podría juntarlo con otro maíz y descartaría 3 iconos iguales. Entonces, las cartas de la mano no solo sirven para comprarlas, sino para descartarlas como recursos, como ya vimos. Y también tenemos esta acción de acá, que lo que me permite, se los voy a explicar después cuando les explique la guerra. También hay cartas que nosotros podríamos adquirir que tienen fondo rojo, que nuevamente todos esos representan a cosas que siempre están disponibles. Entonces aquí, si yo gasto una acción como indica eso, puedo descartar 2 iconos de libro para obtener de inmediato 3 monedas y 3 puntos de victoria. Y así existen otras acciones especiales que los jugadores podrían tener en las cartas que han adquirido durante la partida. Y esa es entonces la opción que tienes cuando terminas en un poblado. Pero si terminas en un poblado también podría ocurrir una de estas 2 cosas. Cumplir una aventura. Las aventuras son estas losetas cuadradas que ustedes ven aquí. Indican en su parte superior un requisito, en este caso sería descartar 2 cartas que tengan el icono de pergamino. Y acá me dice que por cada brújula que yo tenga gano un punto de victoria y puedo retirar 2 de estos marcadores de mi tablero. Las brújulas, cada jugador comienza con una brújula, que es esa de base, pero además puedes adquirir brújulas adicionales durante la partida. Entonces, por ejemplo, si yo hiciese eso, ganaría 4 puntos de victoria y además removería 2 de estos marcadores de mi tablero personal, que están todos desordenados. Pero bueno, entonces, también las aventuras, además de los poblados, pueden ocurrir acá, a lo largo de nuestro mapa de exploración. En caso de que tu peón, que ya les voy a explicar cómo avanza, llegase a una de estas casillas, entonces también podría pagar lo que está arriba para recibir, en este caso, un punto por brújula y recibir un peón de la reserva general. Este de acá, pagando 2 binoculares, podría recibir puntos y avanzar en este mismo marcador. Y acá, por ejemplo, podría hacer una guerra, como veremos más adelante. Entonces, la tercera opción que tú tienes en tu turno es, en caso de que termines en un poblado, cumplir una aventura. O lo otro es usar un asistente. Para usar un asistente tienes que estar en un poblado que tenga uno de tus asistentes. Y los asistentes se colocan a través de las cartas. Por ejemplo, este asistente se colocó en el poblado número 9, mientras que este otro se colocó en el 19 y que este otro se colocó en el 2. Puedes tener más de un asistente en uno de los poblados, pero solamente vas a poder activar uno de ellos si es que termina tu barco ahí. Por ejemplo, Diego aquí tenía 2 asistentes y si su barco terminase en esta casilla debería escoger qué asistente es el que activa. Los asistentes entonces son acciones. En este caso, este asistente me permite recibir 2 monedas y 3 avances en nuestra exploración. Y los avances de la exploración funcionan de la siguiente manera. No se los dije, pero los barcos pueden compartir casillas uno con otros. Sin embargo, los exploradores no. Entonces, por ejemplo, si esta fuese la situación y a mí me tocase avanzar 2, yo haría 1, 2. Puedo avanzar menos de mi máximo, pero hay que tener en cuenta que cualquier casilla que está ocupada no está disponible y además se salta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si esto ya se fue, porque alguien ya lo utilizó, entonces tú pasas por el lado. Cada vez que pases uno de estos marcadores, recibes el beneficio que está en ese marcador, que en ese caso es avanzar allá, como ya veremos. Este de acá y este de acá son que la primera persona que lo cruce gana 4 puntos de victoria y las otras 2. Y además acá al final de nuestro sendero, quien llegue primero va a ganar 10 puntos de victoria, el otro 8, 6, 4 y además va a tener una acción adicional de las que ya les expliqué. Entonces vamos avanzando por este sendero que nos puede dar dinero, puntos de victoria, avances acá en las colonizaciones, nos puede permitir retirar marcadores, avances en nuestra fuerza, nos dan también peones y algunas otras cositas más. Entonces, eso es otra de las cosas que puedes hacer. Entonces, para resumir, en tu turno lo primero que debes hacer es mover tu barco y una vez que lo has movido vas a hacer la acción de una de estas que está acá. Si terminaste en una de las ciudades vas a poder entregar una de tus fichas y realizar la acción de la ciudad. Y si terminaste en un poblado, debes escoger una de estas 3 cosas, ya sea realizar entre 1 y 3 acciones, o cumplir una aventura, o utilizar uno de tus emisarios. Ahora, en caso de que utilices uno de estos asistentes, hay que tener en cuenta que si no lo utilizas, por ejemplo, si yo caigo acá y hago otra cosa y tengo un asistente ahí, ese asistente me da de inmediato 2 puntos de victoria, lo mismo que si construyo uno que está más atrás en la carta. Entonces eso sería. Y lo último que haces en tu turno es rellenar tu mano a 4 cartas a modo básico y a 6 cartas en caso de que ya tengas esa mejora. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Cómo rellenamos la carta? Podemos robar cartas del mazo o bien podemos robar de la oferta. Sin embargo, si robamos de la oferta debemos pagar una moneda. Y en caso de que tengamos esta mejora acá, las cartas nos salen gratis. Evidentemente, a medida que vamos destapando esto, tenemos entonces algunos beneficios
y en caso, por ejemplo, que esta PS gano de inmediato 5 puntos de victoria, en caso de que esta PS gano 3 puntos de victoria, pero en este caso debo destapar este antes que este y acá lo mismo, este antes que este. Estos de acá, este de acá me exige que tenga al menos 4 ya destapados por acá para poder hacer ese o ese, o que tenga 6 para poder hacer ese. Y este de acá es un efecto inmediato. Los efectos que están en color beige, ya sean las cartas en el tablero y en todos lados, son inmediatos. Entonces acá yo elijo si avanzo 3 en la exploración o recibo 4 puntos de victoria y 4 monedas, o bien avanzo en realidad avanzo hasta el siguiente marcador rojo de acá de uno de los marcadores de influencia. ¿Cómo avanzamos la influencia? Y esto es fundamental en el juego, porque esto es lo que más puntos de victoria les va a dar. Ahora, la influencia se avanza principalmente con la guerra. Cuando tú hagas la guerra, lo que vas a hacer es revelar una de las dos losetas superiores que está acá. Entonces yo revelo la loseta y luego veo. Esta loseta me dice que la nación que tenga menos influencia en el tablero, esos menos cubos en el tablero, recibe un 3 de bonificación. En este caso, la que tiene menos es la blanca, porque tiene solamente 4 cubitos versus las otras. Entonces, si yo quisiese influir a esta nación, tendría 2 puntos de influencia. Si quisiese influir a esta, tendría 3 y a esta tendría 7. Miren, pero en este caso, esa me daría 2 monedas y esta 1 punto de victoria. Entonces, en este momento tengo 7. Las 7 las veo acá y estas son las acciones que puedo hacer con esos 7 puntos, más lo que tenga acá, más los personajes que gaste, porque cada avance de esto los podría retroceder para aumentar mi influencia y cada monito sería 1 también. Entonces, con 7, digamos que yo quiero hacer este de acá, que son 5, 6, 7 y retrocedo 2, 8, 9. Tengo 9, entonces puedo gastar ese y ese. Ese lo que me permite es que si gasto 2 puntos voy a poder aumentar en 1 la influencia del que estoy haciendo, que en este caso escogí el blanco. Entonces aumentaría en 1 mi marcador. Vengo acá y digamos que yo soy esta, aumento en 1 mi marcador. Luego, esta otra opción de acá me dice que en este caso voy a usar esta, entonces aumento, perdón, acá gasté 5, entonces va a aumentar en 2 mi marcador ya. Entonces, esta de acá me permite con 4 puntos de influencia aumentar en 1 mi marcador y poner un cubo de ese color en algún lugar disponible de bandera. Sin embargo, aquí no hay lugares disponibles de bandera porque son solamente esos que están ahí y en ese caso no podría hacer eso, tendría que haber gastado 6 puntos de influencia para reemplazar otro marcador. Digamos que hacemos eso y que tenemos los puntos. Entonces yo tomo uno de estos y reemplazo cualquier marcador de bandera que está acá, que son los de las ciudades. Y recibo de inmediato su beneficio. Entonces, por ejemplo, digamos que reemplazo ese rojo y recibo en este momento 4 monedas y este se va al costado. Entonces, la otra opción que tengo, si que ya tengo esta mejora, es poder gastar estos puntos de influencia, ya sea para colocar un marcador en un poblado. Poblado en este caso, sin banderita. Por ejemplo, en este caso tenemos este poblado, no, ese ya tiene, pero puede haber algún poblado que no tenga. Entonces, en ese poblado yo podría colocar uno de mis marcadores, o sea, de la nación que estoy influenciando, o bien reemplazar uno que ya exista. Voy a avanzar de inmediato mi influencia en esa nación. Voy a colocar entonces el cubito y si en el lugar donde lo coloco tengo algún asistente mío, voy a ganar 3 monedas. Y por cada asistente que no sea mío, gano 1 moneda. Entonces, esas son las 3 cosas y puedes hacer la 3 cuando haces la guerra y vas avanzando acá. También puedes avanzar acá mediante otras cosas, como por ejemplo que acá en el camino hay unos espacios como ese que te permiten escoger cuál avanzas. Esta simbología de acá, como ya les dije, te permite avanzar hasta el siguiente punto de uno de los marcadores. Y esta acción especial de acá, lo que te permite es colocar un marcador de influencia, una nación elección, en el poblado donde estás siempre y cuando no haya uno, avanzar una influencia y recibir una moneda. Entonces así vas avanzando. Y esto es apoteósico, porque son muchos puntos al final de la partida. Entonces vamos a jugar de esa manera. En tu turno, tú avanzas tu barco, decides cuánto lo avanzas y activas alguno de los efectos del lugar donde caíste. Y le toca al siguiente jugador, rellenas tu mano y le toca al siguiente jugador. Cuando ya al menos un jugador ha llegado a esta casilla, debe parar. O sea, aunque te queden más puntos, debes parar porque tienen una manito de stop. Y en ese caso, ese jugador de inmediato no puede avanzar hasta acá, sino que realiza una guerra o avanza en la exploración. Una vez que ese jugador ya jugó, le toca nuevamente a los otros jugadores y este jugador va a tener que jugar acá y de inmediato va a ganar 3 puntos de victoria y vamos a una puntuación intermedia. La puntuación intermedia es esto. Primero decides si compras una carta o recibes 2 puntos. Y luego vas a recibir ingresos. Esto no se los expliqué. Los ingresos vienen dados por estas cartas que están acá. Esta carta, por ejemplo, cuando yo la bajé, me aumentan 2 mis ingresos de dinero y en 2 mis ingresos de puntos de victoria. Cada jugador comienza con un ingreso de dinero de 8 y de 0 en puntos de victoria.
Entonces, al bajar esa carta recibo eso. Sin embargo, hay otras cartas como esta de acá, que me aumenta mi ingreso de dinero en 2, pero me aumenta además mi ingreso de dinero en 2 si es que ya tengo el ancla. Cada jugador existen 5 de estos tipos de marcadores. Puedes tener solamente uno en la partida y si tienes uno de estos marcadores, entonces de inmediato vas a aumentar esto. Si esta carta la bajaste antes de tener esto, cuando lo recibes, entonces aumentas esto. Y hay varias interacciones entre esas cosas. Por ejemplo, aquí esta de acá me dice que si yo tengo... Esta es la que me da el ancla, esto me da inmediato el ancla y además si es que ya tengo las herramientas voy a aumentar en 4 mi ingreso de puntos de victoria. Si ya tengo la corona, que lo obtengo con una de las cartas de allá, voy a aumentar en 2 mis ingresos de puntos de victoria. Entonces, como pueden ver, al final de la partida los ingresos del verde estaban ahí, del negro estaban ahí y del amarillo estaban ahí. Si tienes que avanzar más, entonces avanzas por acá como indica ese marcador de allá. Estos puntos de acá son puntos que te van a dar al final de la partida. Y acá, en caso de que ya llegues al 20, vas a aumentar de inmediato 20 puntos de victoria por cada ronda que no hayas puntuado. Si estás en la ronda 1 serían 80 puntos de victoria, lo cual es ridículo porque no va a pasar. Pero si estuvieras, por ejemplo, en la ronda 3, serían 40 puntos de victoria y retrocedes tu marcador al 0. Por eso es que este jugador está tan atrás, porque él llegó a 20 y es como si esto no lo hubieran extendido nada más. Entonces, ahí vas a tener esos ingresos de puntos de victoria al final de la ronda. Entonces, primero decides si compras una carta o bien ganas 2 puntos de victoria y rellenas tu mano. Luego recibes los ingresos tanto de dinero como de puntos de victoria. Luego vamos a retirar todos los marcadores café que se hayan colocado sobre el tablero, dejando los espacios disponibles. Refrescamos la oferta. Vamos a abrir una nueva carta de esas porque cada una de estas cartas vas a ver una sola abierta al final de cada uno, o sea, dependiendo de la ronda que estemos. Esto es solamente para el modo de historia, que no les voy a explicar en este video, les voy a hablar muy breve. Y luego los barcos todos se mueven a La Habana y comenzamos con una nueva ronda. Cuando se acabe la cuarta ronda, me faltó decirles que en el modo normal, en este caso tendríamos que poner un marcador de aventura que son las losetas cuadradas al final de la ronda 1. En este caso, si éramos 3 jugadores, en los espacios 6, 12 y en el 16. Y así van llenándose con más de estas exploraciones o aventuras el tablero. Y luego hacemos lo mismo al final de las siguientes rondas. Hay un modo de aventura que tiene un montón de cartas más con unas reglas adicionales, pero eso no lo voy a abarcar en este video porque además no lo he jugado y también tiene un modo solitario. ¿Qué pasa al final de la cuarta ronda? En este caso vamos a tener 2 oportunidades más de turnos porque el jugador que llegue acá al final va a hacer esto mismo. Luego va a avanzar acá y los otros juegan y luego avanza acá y los otros juegan ganando 3 y 5 puntos de victoria los que estén ahí. Y al final del juego entonces vamos a poder nuevamente comprar una de las cartas que tengamos en nuestra mano o en nuestros proyectos o ganar 2 puntos de victoria. Recibimos los ingresos, pero en este caso recibimos los ingresos solamente de puntos de victoria porque los de dinero no nos sirven para nada, pero sí recibimos los puntos que están ahí en nuestro nivel más alto. Vamos a verificar cuántos puntos de victoria ganamos si es que hemos logrado colocar un peón ahí, que se hace de la misma manera pagando eso que ustedes ven aquí, colocando el peón. Y al primer jugador que se coloque le va a dar 2 puntos de victoria y además le va a dar la corona que le va a servir para que, por ejemplo, los puertos den más puntos de victoria de ingreso. Entonces, cada una de estas cartas tiene una condición para otorgar puntos. Por ejemplo, en esa era así, por cada ficha de estas redonditas que tengamos, por cada una de estas losetas de guerra que tengamos. Hay unas que dan por cuántos de estos ya hemos despejado y cosas por el estilo. Entonces, puntuamos eso. Una vez que hemos puntuado eso, vamos a verificar quién tiene más avanzado su marcador acá y los que lo tengan más avanzado van a recibir 3 puntos y luego vamos a recibir los puntos de la multiplicación de nuestras posiciones de influencia. Y estos son muchos puntos, como ya dije. Por ejemplo, aquí estos jugadores recibían 6 por el puntaje que daba acá. La nación que tenga más influencia acá en el tablero, es decir, más cubos, va a recibir un bono de 2, y en este caso era el azul, que sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 6. Es decir, este jugador recibió 8 por 6 puntos de victoria acá en el marcador de puntos de victoria. En cambio, acá se reciben menos. En este caso, la segunda posición en el tablero era del rojo,
que recibía 1, 2, 3, 4, 5, y por ejemplo aquí este recibía 5 por 2. Y mientras que eso de allá recibía 5 por 6. Y lo mismo ocurre con este, que no tiene bonificación porque no es ni primero ni segundo, y recibe esos puntos por la posición en que están ahí en el tablero. El jugador que tenga más puntos, sumándole los puntos que le dan directamente a las cartas, va a ser el ganador de Maracaibo. Eso es en general el juego. No hay más reglas, es sumamente sencillo. La iconografía es súper sencilla. El único tema es que es extremadamente largo. Todos los detalles los pueden ver en el JCK Opina, pero es un juego que tiene una duración muy larga. A los jugadores que les gusta la variabilidad, les digo que aquí hay mucha variabilidad, porque no todas las cartas se utilizan en cada una de las partidas. Las losetas que se colocan aquí con las acciones también varían. Por ahí tengo yo la bolsa que no sé dónde la dejé. Tenemos el modo de aventura o de historia, que es diferente. Tiene una expansión incluida y tiene también en el modo de historia estas losetas que se van colocando dependiendo de cuál sea la historia, y que, bueno, aquí tengo un montón de losetas en la caja que ni siquiera saqué y que se pueden ir siendo colocadas en el tablero para que el juego sea diferente cada vez. Y bueno, vamos mejorando nuestro tablero, bajando cartas para mejorar nuestras acciones, para mejorar nuestro ingreso. Vamos yendo alrededor del tablero tratando de hacer todas estas cosas en Maracaibo. Entonces, hasta aquí los dejo. Hasta una nueva micro reseña. No olviden ver el JCK Opina disponible en el canal. Chao, chao.